Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes, que es 28 de enero del año 2022. Y voy ya con los saludos para quienes nos acompañan. Tenemos dos invitados hoy, así que empiezo con la voz femenina. Ahí está, empiezo con Susana Mangana, que tengo entendido, está en España todavía, ¿puede ser? Sí, exactamente. Sigo en Bilbao, en el País Vasco. Aquí tenemos 6 grados, así que bueno, muy buenos días para vosotros en Uruguay, Emiliano, y queridos amigos de la mesa. ¿Vas a volver en algún momento? Sí, tengo que volver, pero esto de estudiar un doctorado nuevo lleva bastante lectura, mucho hacer acopio de bibliografía, de textos. Es bastante arduo el trabajo, pero bueno, me permite estar muy cerca o prácticamente viviendo en la biblioteca. Tengo ahí una oficina, un carril, y aunque es bastante solitario, pero bueno, siempre hay algún seminario, algún compañero latinoamericano, sobre todo hay muchísimos, y hemos hecho buenas migas, pero hay que volver al Uruguay en algún momento, claro que sí. Sigo. El otro invitado, Heber Gato, que ha estado con nosotros en esta tertulia a lo largo de todo el mes de enero. Heber, bienvenido. Un placer estar con ustedes nuevamente, como siempre. Bueno, esperemos tener un buen programa porque tenemos un gran tema. Sí, dos grandes temas, ¿qué dirías? Dos grandes temas. Bueno, y después los saludo para las voces habituales. Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Y Alejandro Aval, ¿qué tal, Alejandro? Buen día para todos, en especial para Susana, que hacía tiempo no la veíamos, y está en Euskadi. Sí. Y para Heber, que bueno, ya lo vemos bastante en este mes de enero. Y el recuerdo de Romina, que la verdad que estuvo muy bien durante todo el mes de enero, Emiliano. Es un gusto verte, pero sin perjuicio de eso, lo pasamos re bien con Romina. Hoy Romina tiene su último día, se va un par de semanas de descanso. Así que ya volverá en algún momento a esta tertulia también, pero ahora soy yo quien va a estar charlando con ustedes. Vamos al primer tema. Les propongo empezar por uno de acá, de la política de acá, y después vemos uno más general también, seguramente indicado para la reflexión y el debate. Empezamos acá. La diputada de Cabildo Abierto, Inés Moncillo, va a presentar un proyecto de ley para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en organismos del Estado y en los centros de estudio regidos por la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública. La diputada Moncillo argumentó que el lenguaje inclusivo es una moda únicamente y las modas no están para enseñarse en las escuelas y liceos ni para difundirse en las reparticiones estatales. En declaraciones que formuló al semanario Búsqueda, la diputada consideró que el lenguaje inclusivo no tiene fundamento, está fuera del sistema gramatical y por tanto no es un lenguaje. En cambio, consideró, es el reflejo de una ideología, la ideología de género, que responde al movimiento feminista y a la llamada agenda de derechos. Por eso, agregó, se impone separar lo ideológico de lo lingüístico, tanto en las aulas como en los entes públicos. Moncillo agregó que la extensión del lenguaje inclusivo en liceos suscitó preocupación en Cabildo Abierto, pese a la desaprobación de su uso por las autoridades educativas y de la mayoría de los docentes. Se ven las carteleras de los liceos y hay profesores que lo aplican y difunden dentro de las aulas, afirmó Moncillo, al advertir que las clases de idioma español y literatura se desvirtúan debido a estas prácticas. Bueno, ¿qué dicen ustedes a propósito de esta iniciativa? Alejandro estaba entusiasmado con el tema, así que le doy la palabra a él primero. Bueno, yo no estaba entusiasmado propiamente, simplemente me pareció un tema interesante, Emiliano. Pero bueno, ustedes saben que, bueno, ustedes seguramente sí, no sé si toda la audiencia, que con el lenguaje inclusivo básicamente se sustituye el masculino por la E, cuando la palabra es un plural comprensivo de ambos sexos o géneros. Por ejemplo, si hablamos de los seres humanos, habría que decir les seres humanes. Digo, básicamente esa es la discusión. Y bueno. Hay otras variantes, ¿no? La de hablar todo el tiempo en masculino y femenino, ¿no? Las compañeras claro, y los compañeros, etcétera. Sí, claro, pero eso es una variante más fácil, ¿no? La más complicada es la de poner la E de cuando se trata de plurales que normalmente serían, bueno, y curiosamente se sigue empleando.
Digo porque es bastante difícil, además hablar poniendo la E, no nos cuesta a todos ni hablar y escribir lo mismo y leer lo mismo. Pero bueno, el tema lo pone, bueno, esta diputada en el candelero, pero no es algo nuevo, ¿no? ¿Verdad? La Real Academia de la Lengua Española ya dijo claramente que debía excluirse el uso de lo que llamamos genéricamente el lenguaje inclusivo. El Poder Ejecutivo en Francia, ya hace algún tiempo, creo que por el 2021 fue, ¿eh? Sí, 2021. El Poder Ejecutivo en Francia lo prohibió para las escuelas, lo excluyó expresamente por una resolución del Poder Ejecutivo. La Academia Francesa de las Lenguas hace rato que dice, lo dijo de una manera muy dura, ¿no, verdad?, que es una aberración la utilización bueno, genéricamente el lenguaje inclusivo. Sin perjuicio que hay algunas cosas que parecería que todo el mundo acepta como razonables. Por ejemplo, lo que decías tú, Emiliano, los compañeros y las compañeras, bueno, pero lo más complicado es lo de la letra E. La verdad que tiene una expresión lingüística que ahora no recuerdo cómo se llama, y que bueno, eso es lo que deforma realmente el lenguaje, ¿no? Hay una cosa además que tiene que ver, que bueno, que hay una connotación entre el empuje para la utilización de este lenguaje inclusivo, ¿eh? Entre los mismos grupos que propugnan el derecho al aborto, considerar la unión homosexual como un matrimonio, a la par de la unión entre un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre. De alguna manera propugnar el suicidio asistido y quizás la eutanasia. Digo quizás porque para mí es un poco distinto, pero bueno. Y son banderas que se han estado asumiendo y que claramente se asumen, junto con esto en el lenguaje inclusivo, por algunos sectores políticos, ¿no, verdad?, que parece que hubieran perdido otras banderas y bueno, se aferran de esto como un elemento de unión, y lo vemos entonces a menudo en declaraciones de ciertos sectores políticos e incluso de algunas figuras sindicales. Algunas, digo, porque no es general. Pero bueno, por ahora es lo que quería decir. No creo que la idea esta de la diputada de Cabildo Abierto prospere. Y en primer lugar no lo creo justamente porque viene de una representante de un grupo político que suele provocar un efecto de rechazo en mucha gente, en el mundo político en particular. Bueno, ya quedó de esta manera. Quizás si hubiera sido una propuesta más genérica, podría haber prosperado, más genérica políticamente, ¿no? No es la primera vez que en estas tertulias aparece como tema el lenguaje inclusivo. Lo que pasa que ahora está esta iniciativa concreta, ¿no? La posibilidad de una ley con estas prohibiciones que impulsa la diputada de Cabildo Abierto, Inés Moncillo. Entonces, ¿qué dicen los demás? Susana, a ver, desde allá, desde España, contanos. Bueno, efectivamente es una discusión, no diría vieja, porque el tema no es viejo para nada, pero sí que ha estado en el candelero no solo en Uruguay, sino que también ha provocado muchísimas y múltiples reacciones del mundo de la intelectualidad, de directores y exdirectores de la RAE, también de políticos. Lo que ocurre es que es un tema que se presta para el uso y abuso justamente de la clase política, tanto en Europa, sobre todo aquí en España, como también en Uruguay. Voy a decir sobre todo en España porque si ya entramos a hablar de lenguaje inclusivo en inglés, en francés, nos metemos en harina de otro costal, en camisa 11 varas. Pero es cierto que pesa una preocupación a nivel de intelectuales por lo que es la desvirtuación del lenguaje, por lo que es también la creación de un nuevo lenguaje, de un nuevo idioma, si se quiere, porque al empezar a utilizar la E, al empezar a utilizar la X, y con las nuevas epifanías, es decir, con los nuevos significados que hay de la palabra género, todos estos nuevos géneros, o no quiero decir nuevos, aquí hay que andar como pisando huevos, le digo yo, ¿no? Porque siempre podemos meter la pata y ofender a alguien. Pero claro, ahora ya no es solo
hablar de homosexualidad o de lesbianas o de bisexuales, sino que tenemos los transgéneros, tenemos género fluido. A ver, todas estas nuevas apariciones que siempre estuvieron ahí, pero que no sabíamos cómo nombrarlas o que no tenían visibilización alguna en los debates, en el espacio público, ahora reclaman justamente un lenguaje que los contemple. Ahora, la pregunta del millón es, ¿realmente es el lenguaje lo que les otorga esos derechos? Yo entiendo, el lenguaje es un idioma vivo, debe hacer acopio, debe apropiarse de estos cambios, transformaciones sociales que estamos viviendo en esta etapa, pero también es una imposición, y así lo sienten muchos, que a la hora de hablar tienes que estar diciendo los maestros y las maestras, ya se complica si tienes que decir los choferes, ¿no? ¿Qué dices? Las choferas y los choferes, ¿no? Aquello del presidente, la presidenta. O sea, hablar así, y lo dice alguien que utiliza la palabra para trabajar, que todo el rato estoy dando clase, dando conferencias, dando tertulias, se haría larguísimo, realmente muy aburridor para quien escuche, para quien habla. Por otro lado, ¿cómo pronunciar la X? ¿Cómo pronuncias la palabra X? Cuando está escrita, más o menos todos vamos empezando a entender qué es eso. Pero yo creo que debemos ser mucho más sinceros. Estás hablando de la X porque hay veces que en vez de la E se utiliza el recurso de la X. De la X, correcto, correcto. Entonces, todo esto está suponiendo pues un debate que es sano, que es bienvenido, pero que también, me temo, esconde mucho de ideología de aquellos que lo defienden, evidentemente, y que quieren también muchas veces, sí, imponérselo al resto, y que pareciera que todos esos derechos que se pretenden obtener, ¿no? y esa lucha por los derechos y la igualdad y la equiparación entre los distintos géneros, todo se enfoca al lenguaje muchas veces cuando se habla de este tema, y yo entiendo que no es así. O sea, muchas veces hay personas que se quedan solamente en el decir todos y todas, compañeros y compañeras. ¿Qué pasa con la palabra camaradas? Entonces, ¿las camaradas son solo las mujeres o los camaradas también incluye a hombres? Todo eso que sabemos, que lo hemos dicho en más de una ocasión, que son las incongruencias del propio lenguaje, pero que a mí me parece que unos y otros esconden esa ideología. Aquellos que lo quieren prohibir, como es el caso de Cabildo, como también aquellos que lo quieren imponer al resto. Si me preguntas por mi opinión, yo, la verdad, me pasa como Alejandro, me cuesta mucho adquirir toda esta nueva terminología y aplicarla en el día a día. Yo soy mucho más partidaria, en todos los sentidos, de realmente trabajar por los derechos, por la equiparación de esos derechos, por la igualdad entre los géneros, desde distintas facetas, no solo volcándonos en lo más visible, que son el lenguaje, que son las apariciones en prensa, el mediatizar todo este debate, ¿no? Me parece que realmente los pasos concretos hay que darlos en otras áreas, en otras esferas, para que así no tengamos que sentirnos excluidos por la forma en que se habla. Yo entiendo lo del lenguaje vivo, pero también hay que dejar que el lenguaje vaya apropiándose de esos giros idiomáticos, de esos cambios, sin tener que imponerlo casi con forceps. Bueno, ahí capaz que entonces estás de acuerdo con el proyecto, porque algo de eso dice la diputada, ¿no? Dice, quizás con el correr del tiempo este lenguaje termina imponiéndose y aceptándose, pero lo que ella rechaza es que se le utilice hoy de manera forzada, digamos, ¿no? Bueno, a ver, a mí me molestaría... Ahí te compliqué con la pregunta. Te compliqué con la pregunta, pero dejo tu respuesta pendiente. Ahora pendiente, perfecto. Voy a escuchar a quién, ¿a Juan o a Heber? ¿Quién va primero? Juan, levanta la mano, Juan. Bueno, creo que Cabildo Abierto lanzó la provocación mensual, ¿no? Como siempre. Es decir, todos los meses lanza una provocación y esto es lo que está haciendo ahora. Ahora, hablando del lenguaje inclusivo, yo soy y seré siempre partidario del español como lengua de la educación y la ley. Inclusive, creo que la gran omisión de nuestra legislación y de nuestra Constitución es que no dice que el español es la lengua oficial. Juan, discúlpame, Juan, y también va para Susana. Para mí no es el español, es el castellano. Bueno, el nombre internacional es español del idioma castellano. Castellano es del mismo modo que se llama italiano a lo que es el toscano, ¿no? Es decir, es el nombre internacional, la Convención Internacional. Bueno, creo que lo principal de la lengua española es que es la manera de comunicarnos entre nada menos que unos 600 millones de personas. Es la segunda o la tercera lengua hablada en el mundo. Es decir, y sin duda una de las lenguas que está hablada por más países. Es decir, que desde el punto de vista internacional, la pérdida de la uniformidad del español es una gran tragedia para la humanidad. Bien, pero lo que más me molesta del lenguaje inclusivo es la inversión de la causalidad. La lengua es machista porque la sociedad es machista.
Entonces, no es y no al revés. Es decir, lo que se está suponiendo acá es un efecto mágico. Si cambiamos la manera de hablar, entonces la sociedad dejará de ser machista. Eso es un disparate. Eso es creer en las palabras mágicas. Eso es creer en mamarracho. Es decir, en realidad el problema es la sociedad, no la lengua. Bueno, y luego quiero decir ahora, refiriéndose a la propuesta concreta de Cabildo Abierto, que es que no basta con decir que eliminar el lenguaje inclusivo. También se utiliza corrientemente en español y en forma culta inclusive palabras que son uruguayismos, que son uruguayas y que no existen en la lengua española. Quiero mencionar algunas de las que a mí más me molesta. La palabra septiembre me molesta horrible. Que le falte la P a septiembre como se usa solo en Uruguay me parece un disparate. Me parece la palabra fermental que popularizó a Ferreira y que se utiliza en todos lados es una palabra que no existe en español. Pero también se emplean otras cosas que me molestan muchísimo, como por ejemplo el uso del verbo perjurar con un sentido que es por lo menos dudoso, el mal uso del hubieron, el más uso de desapercibido, en fin, todo eso me resulta bastante molesto. Es decir, que no se trata solamente de que el lenguaje inclusivo está mal para el uso de la educación y la ley. Es decir, creo que hay que usar el verdadero español para la educación y la ley y dejar todo lo que es uruguayismo para la lengua coloquial hablada. Bueno, pero falta que te pronuncies sobre la idea de un proyecto como este que prohíbe el lenguaje inclusivo en determinados ámbitos. Yo preferiría que la Constitución dijera la lengua oficial de nuestro país es el español. Con eso alcanza. Bueno, no tenemos eso en la Constitución. Y no sé si va a haber una reforma constitucional que establezca esa cláusula. Entonces, en el contexto actual, dejo picando de vuelta la pregunta, ¿están a favor o en contra de un proyecto como este? Voy a Gebergato ahora. Bueno, yo creo que el fenómeno del lenguaje inclusivo, bueno, acabo de cometer una falla que tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Está directa, íntimamente conectado con el desarrollo del feminismo. Un desarrollo que ya tiene prácticamente, yo diría que se acerca a los 2 siglos, ¿verdad? Hay muy distintos tipos de feminismo. Desde un feminismo racional que todos apoyamos, aquel que busca la igualdad de los sexos, que busca la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, que constata que históricamente ha habido una dominación del hombre sobre la mujer en muchísimos aspectos de la vida social, uno de los cuales naturalmente es el lenguaje. Lo que pasa es que son fenómenos naturales. El habla, bien lo decía Susana, es un fenómeno absolutamente cotidiano que se desarrolla sin que nadie dé directivas finales sobre el modo de hablar de los pueblos. Es cierto que cada una de las sociedades tiene en general, no todas, pero en general tienen academias de la lengua. Pero las academias de la lengua actúan retroactivamente, actúan, reconociendo fenómenos que la propia sociedad, por un fenómeno absolutamente natural, va imponiendo. De manera que la idea de regular el idioma a efectos de evitar sus influencias masculinas me parece verdaderamente un error. Pero me parece un error incluso ideológico. Las ideologías no son producto de un conjunto de conspiradores que se reúnen para establecer directivas que permitan dominar a unos sobre otros. Las ideologías son fenómenos sociales de larga data, con infinidad de contradicciones internas y con infinidad de redefiniciones prácticamente cotidianas que le van dando un perfil al hablar. El español tiene ese perfil desde hace más de 1000 años, ¿verdad? Hace más, creo que en el 900 y poco se encuentran las primeras huellas del español o del castellano, como ustedes quieran. Yo ahí tengo una duda si en realidad es español o castellano. Me inclino a creer que es más castellano que español, porque es el idioma que se hablaba en León, en Castilla, en fin, en las zonas donde definitivamente se impuso en ese fenómeno natural que hablaba. Yo creo que la idea
de cabildo abierto, regular, es una mala idea. Así como es malo el feminismo que pretende regular y que pretende cambiar los morfemas neutros por la E, por ejemplo. Me parece que es un esfuerzo tonto y que en definitiva revela los excesos de todas las ideologías, de todas las ideologías. El feminismo tiene, lo decía antes, un costado muy acogible, es aquel costado que busca la igualdad, un derecho fundamental en el hombre, ¿verdad? Los 3 derechos fundamentales son la igualdad, la libertad y la fraternidad, originados en la Revolución Francesa y que son el alma de la modernidad. Pretender cambiarlo por regulaciones me parece un error, pero también me parece un error y un esfuerzo patético y tonto ese del feminismo extremista que pretende imponernos un idioma, como si los idiomas se impusieran por reglas predeterminadas y dirigidas por un grupo sobre otro, ¿verdad? Entonces, en definitiva, que estás como esta oyente, por ejemplo, acá tengo una cantidad de mensajes, pero como se imaginan, esto apasiona enseguida, ¿no? Tengo acá a Ana María que dice: ni prohibir ni obligar a usar. Nunca la norma superará al uso. En mi opinión, como docente de español, lo que hay que hacer es dejarlo ser. Algunas expresiones quedarán y otras no. El escozor que provocan estos cambios da para reflexionar, agrega. Estoy totalmente de acuerdo con esa intervención. Bueno, ¿y volvemos a quién? ¿A Alejandro o a Susana? No, Susana había quedado cortada. No, en realidad mi pregunta, porque ahora con todo lo que ha dicho Eber, yo más que una respuesta, me parece que todos también sabemos que esto tiene que ver con el tema de ser políticamente correcto, la gente que quiere congraciarse o congratularse con la, digamos, la mayoría hoy, cuando tenemos acceso a micrófonos, vamos a decirlo así, acabas diciendo todos, todas, porque sabes que estás siendo objeto de miradas, que te están observando. Ahora bien, yo coincido con Juan, hay una pregunta clave. Y esta es la que yo quiero que me respondáis. ¿Qué pasa si mañana en X liceos del país empiezan a aparecer escritos con ese lenguaje inclusivo? ¿Qué hacen los profesores? ¿Cómo tienen que hablar los profesores? O sea, de alguna manera tenemos que tener claro cuál es el marco de referencia. Así como ningún profesor va y tiene libertad de cátedra absoluta para cambiar todo el programa del Ministerio de Educación y Cultura uruguayo, lo digo con conocimiento de que no lo puedo hacer como docente. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa con el lenguaje? Por eso también... Y entonces, vuelvo a la pregunta, ¿tú serías partidaria de un proyecto como este que prohíbe, por ejemplo, el uso del lenguaje inclusivo en institutos dependientes de la ANEP? No de la manera en que se plantea, porque creo que genera ese rechazo y que más bien es contraproducente, porque hace que del otro lado, digamos, no solo las y los feministas quieran, vuelvo a decir porque también hay hombres que defienden esa causa del feminismo, pero a ver, como hay tantos matices con esto, yo creo que no se trata tanto de prohibir, sino de empezar a pensar de qué manera salimos adelante de este bache, ¿no? Porque es un bache, tenemos ahí una especie de agujero negro donde vamos metiendo todas nuestras opiniones, pero no sale nada, concluyente, y eso es algo que me preocupa. Yo defiendo el castellano tal y como está hoy. Nunca me he sentido discriminada por utilizar el masculino genérico. Creo que la lucha y que los derechos, como dije antes, hay que conquistarlos de otra manera. Como dice Juan, la sociedad ha cambiado, lo sabemos todos, los jóvenes también saben y exigen de otra manera que no lo hacíamos antes. Incluso una no era consciente de muchas maneras de discriminación que existían, no solo en el lenguaje. Entonces yo no me quiero quedar solo con lo visible, no me quiero quedar solo con palabras, con vocablos, que de alguna manera creo que quieren paliar un mal mayor que está en la sociedad y que requiere otro tipo de esfuerzo. Juan, tú también tenías que contestar la pregunta, ¿sí o no a un proyecto de ley como este? Yo ya lo digo, repito una y otra vez, la lengua oficial es el español, es esa lengua internacional que está regulada por un conjunto de academias y que establece cómo se comunican 600 millones de habitantes. Eso es lo que me parece esencial. Pero además, como en particular quería decir que yo creo que nunca se han sentido agradados los dentistas, los flautistas, los pianistas, etcétera, que existen de hace siglos y que en general desde hace siglos han sido hombres, ¿no? Y sin embargo se llaman flautistas, pianistas, dentistas, futbolistas.
Es decir, revela una estupidez increíble. La lengua es una cosa viva. Y entonces, precisamente decir que se prohíbe tal cosa en la lengua es un disparate, porque la lengua es una cosa viva y puede cambiar. Entonces yo no digo que hay que evitar, hay que prohibir el uso de la E en tales y tales cosas, porque de repente dentro de 20 años se usa así, ¿no? Es decir, se usa así y se usará así cuando se pongan de acuerdo las 22 academias y el diccionario de la lengua española diga que se puede usar, ¿no? Es decir, de modo que prohibir tampoco está mal. Es decir, lo que hay que decir es, el problema no es la lengua, el problema es la sociedad. Coincido con Juan. ¿Y Heber? ¿Qué agregamos? Bueno, en líneas generales coincido con ellos, si bien creo que Susana ha planteado un tema crucial. ¿Qué hacemos entre tanto? Si el problema cultural de cuál lenguaje se va a imponer, si se va a imponer el lenguaje neutro o si se va a imponer el lenguaje femenino, puede durar 50 años. Durante esos 50 años, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el lenguaje oficial? Habermas tiene una definición muy clara de la razón pública. ¿Qué pasaría si las sentencias judiciales, por ejemplo, se empezaran a dictar en lenguaje inclusivo? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si los decretos del Poder Ejecutivo o las normas legislativas del Poder correspondiente se dictaran en lenguaje inclusivo? Tendríamos un caos, ¿verdad? Porque habría mucha gente que sería incapaz de interpretar el alcance exacto. Además, ¿hasta dónde llega el lenguaje no inclusivo? Mejor dicho, inclusivo. ¿Hasta dónde llega? ¿Cuáles son los límites? Habría un verdadero caos social que de alguna manera hay que regularlo. Lo que pasa es que yo creo que en el ámbito de la razón pública, insisto en esto, ¿verdad? La razón pública es el idioma de los decretos, del Estado, de la propia educación desde el punto de vista jerárquico, ¿verdad? Es todo lo que regula el acontecer de una sociedad en los límites de lo que es regulable. Naturalmente que si el feminismo se impone en el mundo y si el lenguaje inclusivo termina por dominar, va a tirar todas las barreras. No hay barreras legislativas ni normativas capaces de imponerse a fenómenos sociales fuertes. Pero lo que sí yo creo que yo no conozco el proyecto de Asamblea Uruguay y debo decirlo de Cabildo Abierto, el Cabildo. Perdón, de Cabildo Abierto, disculpen. Y debo decirlo con vergüenza, tengo una predisposición en contra de esos decretos. Lo digo con vergüenza porque no está bien esa predisposición, pero es un fenómeno natural en mí, ¿verdad? Es un partido con el cual no tengo la más mínima coincidencia y casi todas sus iniciativas me gustan poco y me gustan nada. Pero en definitiva creo que de alguna manera va a haber que regularlo. Lo hizo Francia, lo está pensando Alemania en este momento en forma muy profunda, y bueno, el fenómeno llegará a Latinoamérica. Habrá que regularlo con toda la prudencia que supone regular fenómenos sociales naturales sin pretender autoritarismos desmedidos, pero necesarios para la convivencia social y para un fenómeno esencial como es la comunicación humana. ¿Qué haríamos si no nos pudiéramos comunicar? El español es una maravilla, ¿verdad? Es un verdadero don que tenemos, lleno de reflejos, llenos de fenómenos estéticos, llenos de fenómenos éticos y morales. Lo vamos a derogar por decreto, me parece un absurdo. Eso no implica, insisto, que no haya que regularlo con el mayor de los cuidados y con la mayor de las prudencias. ¿Y qué dice el otro abogado de la mesa? La pelota vuelve a quien fue responsable del puntapié inicial, Alejandro. Bueno, no, yo pienso que en realidad estoy bastante de acuerdo con el fondo de la idea, pero no con que sea una ley que diga eso. Más bien iría por el lado de Juan, o algo parecido a lo que supongo que pretende Juan, que es una recomendación de utilizar el idioma castellano o el idioma español, como le quiere llamar Juan, el idioma castellano en la enseñanza escolar y liceal, ¿no? ¿Verdad? Una recomendación que ni siquiera tendría que venir del Parlamento, tendría que venir seguramente de las autoridades de la enseñanza.
Y en cuanto a qué controlar de eso, cómo controlarlo, bueno, capaz que se puede mirar a ver qué pasa en Francia o en esos otros proyectos que andan por ahí girando, creo que en Alemania y en Inglaterra, digo para decir los que creo que son más notorios, a ver qué es lo que dicen. Pero si es una recomendación, no pasa mucho más allá de eso. Es insistir con que el idioma, bueno, el idioma oficial en Uruguay y por lo tanto el idioma que debe ser empleado en la enseñanza escolar y liceal, tanto pública como privada, es el idioma español o, bueno, castellano. Y yo digo castellano, Juan, porque tengo muchos antecedentes catalanes y gallegos, entonces, y vascos también, como Susana. De manera que nada más que de porfiado digo castellano. Pero todos sabemos que cuando te referís al español te estás refiriendo al castellano, que es como normalmente se lo menciona, ¿no? Ellos también. Yo digo italiano, a pesar de que todos mis antepasados son del sur de Italia, y pues entonces tendría que preferir el napolitano, ¿no? Sí. Susana, estabas por agregar algo, el tiempo se nos fue, quería, te doy 10 segundos. Bueno, hay muchos, bueno, nos podemos fijar en otros países, pero por ejemplo aquí en España he leído algunas frases bastante ingeniosas. La misma Carmen Posadas, uruguaya como sabéis, pero escritora muy reconocida aquí también en España, dice que es mucho más fácil reparar o arreglar esas bobadas que luchar por los derechos de las mujeres de otra manera. Pero tenemos al escritor gallego, que quiero decir bien su nombre, que es José Carlos Caneiro, que dice que es el imparable avance o progreso de la estupidez humana, ¿no? Entonces, yo no digo que esto sea una causa estúpida, lo que sí creo es que todo se tiñe de otro color porque se tergiversa cuando empieza a hablarse en clave política del tema. A mí me preocupa como docente que vamos empobreciendo el lenguaje. Ya sabemos que hay muchas razones para ello, las nuevas tecnologías, la nueva forma de comunicarse de todos, también nosotros que usamos los móviles todo el tiempo, pero los jóvenes hoy, tanto allí como aquí, a las dos orillas del Atlántico, percibo que hay un empobrecimiento del lenguaje. No puede ser que te hablen de la cosa, del coso, del cosito, que cuando los sacas al medio de una clase para una exposición, Alejandro, dudan, se balancean, no tienen riqueza de lenguaje. Tú dices les hablas de epítetos en vez de insultos y te miran como si fueras un marciano. Todo se expresa de una manera muy chabacana, el mismo término chabacano, ni te digo si utilizas la palabra irreverente para hablar de música irreverente. Entonces eso yo lo percibo tanto en Uruguay con los jóvenes como aquí en el País Vasco, en España, donde quieras decirlo. Entonces me preocupa mucho más poner el foco en cómo hay que seguir enseñando el castellano como esa lengua de convivencia, de unión, de fraternidad entre tantos pueblos que lo trabajamos y que realmente nos da una riqueza e incluso un posicionamiento geoestratégico, que sabéis que es el tema que yo siempre trabajo, que es clave, ¿verdad?, frente al inglés, frente al chino. Entonces, me parece que nos perdemos en estas discusiones que acaban siendo politizadas y ahí es donde a mí me pierden, porque unos y otros quieren manejarlo buscando su rédito. Y a mí, como docente, me gusta hablar bien. Yo cuando me dicen, este es idioma de viejos, digo, no, perdona, no me llames vieja. Hablar bien, hablar bonito, no es cosa de viejos. O sea, todo tenemos que decirlo ahora, o con lenguaje simplificado o con palabrotas. No puede ser que no sepan qué es, descalificar a alguien, no saben lo que es. Les hablas así, no saben, te lo puedo asegurar.